En el caso de Israel, como ya sabemos, nosotros vimos un programa, dedicamos varios programas el año pasado para hablar de el ataque de Hamas, después la respuesta israelí. Nosotros hablamos de que así como Hamas puso en práctica un pogromo, es decir, una matanza indiscriminada de judíos en su escala, la respuesta israelí iba a poder definirse de la misma manera. Y esto está sucediendo y está generando mucho ruido. Primero porque es una invasión en gran escala de Gaza, ocupando toda la totalidad del territorio, generando desplazamientos de población masivos, muerte indiscriminada de población, muerte por hambre, ya no solo por las armas, sino también por falta de hambre, por falta de comida, falta de agua y demás necesidades insatisfechas, incluso ataques dentro de los hospitales, que genera que los pacientes mueran dentro de los hospitales. Bueno, todo un accionar, disculpa que te interrumpa, Enrique, que mereció que el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya declare que Israel está cometiendo un genocidio, ¿sí?, contra la población civil palestina, ya no contra objetivos militares, sino realmente un verdadero... Lo cual es bastante inaudito, sí, y no cambió la actitud de Israel respecto a eso. No. También tenemos que, obviamente, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas siempre se discuten estos temas, y casi siempre hay intento de impulsar sanciones contra Israel que Estados Unidos veta. Pero acá tenemos una novedad. La semana pasada, el Consejo de Seguridad emitió una resolución que iba a ser que obligaba a Israel las resoluciones son para ambos, pero bueno, especialmente Israel, al cese inmediato de las hostilidades. Sí. Y Estados Unidos, por primera vez en la historia, no vetó la resolución. Entonces el Consejo de Seguridad tuvo una decisión de carácter obligatorio del organismo que, según la Carta de las Naciones Unidas, tiene el monopolio de mantener la paz y estabilidad internacional. Israel desoyó esta decisión. No solo es bastante inaudito que Estados Unidos no vete una resolución contraria a lo que pensábamos que era contrario a sus intereses o a lo que suele ser su tradición. No solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas logró tomar una decisión sobre algo, casi nunca sucede, sino que además, aunque su carácter es obligatorio, Israel no está obedeciendo. Un Israel que, mientras sigue avanzando esto, hay que decir que tiene también protestas dentro de su país. No toda la población está contenta con este curso de acción. No está contenta con el gobierno de Netanyahu, el cual está cada vez más impopularidad. Incluso aliados políticos de Netanyahu están llamando a elecciones anticipadas. Sí, pero yo puedo hacer ahí un breve paréntesis, ¿no? Porque me da la impresión de que la política que se le critica a Netanyahu internamente no tiene tanto que ver con el conflicto como sí con algunas cuestiones internas, que es la superposición con los poderes, la relación tensa que tiene con el Poder Judicial. Digo, es verdad, la mayoría de las protestas internas, lo que ven con no es que le critican a Netanyahu el accionar del ejército israelí en la Franja de Gaza, eso voy yo. Digo, una parte sí. Una parte sí, pero una parte sí. Pero es verdad que no necesariamente de la forma en que la vemos fuera de Israel. Por ejemplo, fuera de Israel, bueno, por ejemplo, una de las cosas que critican es que los ultraortodoxos no estén obligados a servir en el ejército. Claro. Otra cosa que critican es que no está habiendo ningún esfuerzo por rescatar a los rehenes. Los rehenes están muriendo. Recordemos que parte de esta guerra tiene como objeto recuperar los rehenes que tomó Hamas. Sí. Bueno, no hay ninguna esperanza de que se recuperen con vida, ninguna expectativa. Los familiares de esos rehenes obviamente no están viendo respuestas en esta forma de accionar militar. Claro. Está viendo, aunque poquitos, pero está viendo soldados israelíes que mueren. Eso obviamente genera protestas. Yo no tengo... Me olvidé de ver antes del programa de las estadísticas, pero no sé si la cantidad de muertos y heridos de soldados israelíes ya no está más o menos parecido a la cantidad de secuestrados que hubo cuando fue el ataque de Hamas. Claro. Y sí, la mayoría de las protestas
son previas y son con lo que vos decís, con la cuestión política de Israel. Sí, sí, sí. Israel está metido en esto al mismo tiempo que está en una vorágine externa debido al el intento del presidente de Netanyahu de concentrar el poder político en su persona, Claro. de evitar investigaciones por corrupción en su contra. Y bueno, son cosas que están pasando. Y algo interesante es la reacción del resto del mundo. Sí. No es extraño que tenemos como novedad que Europa está condenando estas acciones. Sí. Esto no es normal porque normalmente Europa es bastante crítico de este nivel de acción de Israel y particularmente cuando estamos hablando de un potencial genocidio. Sí, Incluso Sudáfrica ha sido el país que ha liderado, Sudáfrica no va a aclarar, pero bueno, ha liderado esta presentación de que estamos ante un genocidio. Pero creo que lo más interesante se da en Estados Unidos. En Estados Unidos no le está gustando nada esta situación. En parte, ha establecido sanciones contra israelíes que están actuando en Cisjordania. También ha establecido sanciones contra algunos ciudadanos israelíes que están en Israel en toda esta situación. Está pidiéndole a Israel que permita la llegada de ayuda humanitaria. Claro. Esto se ha metido dentro de la campaña demócrata. La campaña demócrata está un poco esta situación generando ruido. Yo voy a ser un poco más, voy a decir un poco picarón. No sé si tanto le preocupa a Estados Unidos que Israel invada Gaza, sino el hecho de que Israel desobedece a las órdenes que le da Estados Unidos. Claro. Israel sistemáticamente, Estados Unidos le pide algo y Israel no está obedeciendo. Y esto para Estados Unidos es un problema, porque es la máxima superpotencia. Claro, a ver, yo lo que pienso es que ha sido siempre, hace muchos años, un conflicto muy impopular, ¿no? Muy impopular en términos de la población, de la sociedad civil, ¿sí? Lo que está graficando muy bien Enrique tiene que ver con que ahora también se suma que otros gobiernos, que en otras circunstancias respaldaban a Israel, hoy no lo están haciendo, ¿sí? Y no estamos hablando de cualquier gobierno, estamos hablando de las potencias de los países centrales, digo, de la Unión Europea, digo, la Corte de la Haya declarando la existencia de un genocidio, es decir, hay factores de poder que en otros momentos, años, no hace 2 siglos, ¿no? o 70 años, hace 15 años atrás, esos factores de poder decían sí, no, el derecho a Israel de defenderse, hoy dicen no, momentito, paren la mano porque acá me parece que se está cometiendo un acto de atropello realmente con características de genocidio, como dijo la Haya, ¿no? O sea, inimaginable que estemos potencialmente acusando de genocidio a Israel, claro, que es víctima de un genocidio. Y acá, perdón, déjame meterla, perdón, disculpa que te corte, de vuelta, ¿no? Decíamos recién que el gobierno argentino va en contramano en cuanto a la política de alineamiento con los Estados Unidos, y bueno, acá el presidente Milei de vuelta, ¿no? A contramano, apoyando a Israel como tal vez el único país de Sudamérica que está apoyando a Israel con esta intensidad. En este preciso instante, el único país del mundo. El único país del mundo. Porque Estados Unidos no está alineado de esta manera, de la manera que lo ha expresado el presidente argentino. Brasil retiró embajadores claro, a ver, casi todos los países suspendieron la compra de armas a Israel. Claro. Trump, porque recién mencioné a Biden. Sí. Dije, el gobierno, la actual presidencia de Estados Unidos, con el presidente Biden, está poniendo sus condicionantes al gobierno de Israel. Le está diciendo que tiene que cambiar su política. ¿Cuál ha sido la actitud de Trump? Unos meses atrás, le dijo a Israel que tendrían que votar por él, porque él era mejor, a los israelíes no, la comunidad, a los ciudadanos judíos en Estados Unidos, porque él era mejor que Biden para defender a Israel. Bueno, ¿qué ha dicho esta semana Trump? Israel tiene que terminar la guerra en Gaza rápidamente. Están perdiendo la guerra de relaciones públicas. Trump también se está despegando de Israel. Esto quiere decir que todo Estados Unidos, hasta los republicanos,
Es decir, hasta los que están, no solo republicanos, Trump, que se había expresado en su anterior presidencia muy fuertemente alineado con Israel, está poniendo, parando acá la mano. Es decir, y estaba leyendo, preparando esta columna, ustedes en las fuentes, después de que publiquemos esto en las fuentes, están todas las noticias. Estuve leyendo diarios en Israel, uno de los diarios de Israel diciendo, el problema, es muy curioso, uno de los columnistas, de distintos focos de opinión, hay diversidad de opiniones, uno decía, ojo, que nosotros no podemos dar por hecho que Estados Unidos nos va a acompañar en todo. Claro. Ojo, que no podemos dar por hecho eso. Nosotros los israelíes estamos dando por hecho cosas que no necesariamente hay que dar por hecho. Tenemos que tener cuidado por eso. Claro. Y otro columnista, o dirigente, bueno, ahí en la fuente van a poder leerlo, diciendo, el problema de Estados Unidos es que no nos entienda a nosotros. Es decir, que el problema no es Israel. El problema es que Estados Unidos no entiende a Israel. Claro, el problema es que el mundo no entiende a Israel. Claro, sí. Está tratando de dar a entender que Israel está del lado correcto y el resto del mundo el que no entiende. Y lo escriben así. Pero bueno, hay un debate interno. Creo que no están sabiendo cómo responder. Hoy, o ayer, dijeron que iban a liberar un poco la presión para que llegue un poco más de ayuda humanitaria. Sí, esa actitud del gobierno israelita en particular es preocupante, ¿no? En un mundo que se caracteriza por la búsqueda de consenso, la multipolaridad, ¿no? Que tengan esta actitud tan beligerante, de decir, bueno, y tan arrogante, ¿no? En algún punto, decir, bueno, no nos entienden. Bueno, no los entiende el Tribunal de la Haya, no los entiende ni los republicanos ni los demócratas, no los entiende la Unión Europea, que se van a quedar al final con Milei y con quién más. Brasil no los entiende. Es muy preocupante. Es un conflicto, como siempre, muy complejo. Hay que decir que la semana pasada asumieron las nuevas autoridades del gobierno de palestino. Esta es otra de las hubo renovación de autoridades del gobierno palestino. Obviamente la Autoridad Nacional Palestina, el Fatah, que es que herederos, digamos así, de Yasser Arafat, son los que conservan el poder y pidieron formalmente su incorporación a las Naciones Unidas como miembro. Claro. Característica que está reservada exclusivamente para estados. Ahí hay que decir también que la Autoridad Palestina, al menos hasta por el momento, no tendría legitimidad sobre la Franja de Gaza, ¿no? O legalidad, por lo menos. Legitimidad sí, porque en definitiva, Formalmente sí, pero técnicamente no estaría teniendo... Está este problema de que la Franja de Gaza predomina Hamas. Claro. Entonces, que también es parte de la Autoridad Palestina. También es parte del gobierno de Palestina. Sí. Pero el partido de la Autoridad Nacional Palestina no tiene influencia en Hamas, ¿no? Lo que está, pero asumieron las nuevas autoridades. Y todo esto también se da en este contexto. Porque esa renovación de autoridades, aunque el presidente sigue siendo el mismo, pero esa renovación de gobierno se da en este contexto.